bien amigos, acá estamos en Juniors, este fangame, y vamos a explicarte, esto es un tutorial, ¿ok? Es un tutorial de la noche 1 y 2, pero lo que te voy a explicar acá te puede servir también para las demás noches. Aunque pienso hacer las demás noches en el canal, no te preocupes, sé que ya muchos youtubers se adelantaron y jugaron esto a lo loco, ¿ok? Pero tú no te tienes por qué preocupar, acá yo te voy a explicar algunas cosas y algunas estrategias también, ¿ok? Las anteriores pantallas que viste es que dice de que este juego puede presentar problemas con software de grabación de juegos, y si tienes epilepsia no te lo recomiendan jugar. Nuevo juego, vamos a empezar. Así que vamos a lo primero, que es el tutorial que te aparece en el juego, y después a lo que viene, ¿no? Encontrar al poseído. Tienes que chequear las cámaras de seguridad, obviamente. Lo segundo que tienes que hacer es fijarte que el flash y que haya huellas impresas en las lentes, y después identificar obviamente al poseído en la laptop. Vamos a hacer un intento. Acá, en esta parte de acá, en resumido, dice de que durante la noche vas a recibir algunas pistas de flash, ¿ok? De luces que hagan así, flash, y también pues de huellas. Ahí verás cómo titiló, pero nunca es tan evidente así, ¿ok? Después tenemos mantén a salvo a los animatrónicos, van a ir perdiendo estabilidad, de vez en cuando hay que chequearlos. Después hay que hacerles una llamada para repararlos, para que vayan por una cinta transportadora, pero tenés que asegurarte de que no vayas a llamar justamente al que está poseído, porque si no te matan, ¿ok? Bien. ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? Me siento raro. Parece estar bien, pero me siento vacío. Hay definitivamente una presencia paranormal aquí, pero este sentimiento es nuevo para mí. ¿Alguien puede oírme? ¡Hey! Yo oí eso. ¡Muéstrate! No estoy buscando problemas. Solo estoy un poco perdido. Por favor. ¡Oh! Nunca había visto a alguien como tú. Muy bien. Dirás, bueno, estás pasando esto y no vas al grano. No, ya va. Espérate un segundo, porque este tutorial va a valer mucho la pena, ¿ok? Sobre todo para que sepa identificar pues los flashlight, en este caso, que es la noche 1, y después en la noche 2 seguramente aparecerán las huellas. Así que bueno, acá estamos en el mundo en 3D. Tengo que decirte que con un Core i5 de primera generación lo pude correr, a pesar de que los requisitos mínimos decían que necesitabas una de cuarta. Yo lo pude correr con un Core i5 de primera generación, que tiene solamente 2 núcleos, pero tiene 4 hilos, ¿ok? Bueno, acá está hablando de que obviamente estamos en un limbo, ¿ok? Y que él puede regresar cuando quiera al mundo real porque no está muerto. Sin embargo, dice que, o sea, él decía que no, que él sí estaba muerto y no podía regresar. Necesitaba que nosotros termináramos un negocio sin terminar, ¿ok? Y pues acá nos propone una oferta en el que nos va a ayudar a terminar nuestra investigación, a cambio de que nosotros pues podamos terminar la tarea que él no pudo finalizar antes, ¿ok? Eso es en resumidas cuentas. Bien. Como les decía, acá está la cinta transportadora. Lo primero que deberías hacer es elegir a la marioneta, porque tiene un sentido muy táctico la marioneta, ¿ok? De esta manera, cualquier animatrónico que tú llames antes de que se posea por algún espíritu, si está en la cinta transportadora, ese animatrónico va a ser inocente. Ahí tenemos un mensaje, por cierto, diciendo de que tenemos que tener en esta noche cuidado con el flashlight, ¿ok? Muy bien. Ahí está diciendo eso. Las luces parpadeantes, ¿tú me entiendes?
Entonces nos venimos acá y ya sabemos que tenemos que retirar este chip y poner este chip para repararlo. Ya sabemos que la marioneta no es la responsable. ¿Y por qué elegí a la marioneta? Porque como la marioneta no se ve y tenés que solamente guiarte por el sonido, eso hace que detectarla sea más difícil. Es mejor elegirla a ella en la cinta transportadora para que sea inocente y dedicarnos a los otros que sí los podemos observar. En esta noche el mensaje decía, fíjate de las luces parpadeantes. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero como podás ver, cuando cambiamos de cámara, todas las luces parecen parpadear ligeramente, lo cual hace que uno diga, entonces, ¿cómo sé yo cuando parpadea? Si se la pasa parpadeando, ¿ok? Pero verás que este parpadeo no es un parpadeo... imagínate como que si el lente de la cámara fueran tus ojos. No pareciera que estuviera parpadeando mucho, un pestañeo, sino que es algo más normal. O sea, se va el personaje y sigue haciendo ese leve parpadeo, ¿ok? Ahora vamos a empezar a estudiarlos para que yo te diga cuándo es el verdadero parpadeo, ¿ok? Hasta el momento no lo sé, así que hay que quedarnos un poco acá. Esto pudiera parecer un parpadeo, pero no lo es. De hecho, el animatrónico se fue y siguió haciendo ese parpadeo. No estoy tocando la música para Puppet porque sabemos que es inocente. Ese parpadeo es normal. No es como si me cerrara los ojos. No es como si desapareciera por un momento el animatrónico en ese momento. Vamos a mostrarte porque no quiero que te confundas. Todavía eso no es un parpadeo. Estoy buscando indicios de parpadeo, de actividad paranormal. ¿Cuál es la actividad paranormal? Huellas. Mira. Ahí, ¿ves? Eso. Que pareciera que si se desvaneciera más la pantalla. Que es más como más fuerte. Ahí vemos que es Freddy. Lo que no sé es si, como estuve bastante tiempo, no sé si reparar algún animatrónico o directamente seleccionarlo. Bueno, ahí está. Pero sí debería elegir, por ejemplo, lo he llamado a Freddy, porque normalmente el que es culpable siempre se queda con menos energía. En este caso no, pero normalmente puede ser así. Entonces estamos llamando a Freddy, pero ahora sí, como la marioneta sí puede ser culpable, ahora sí vamos a tener que usar el sonido para establecer si es la marioneta o no. Pero sabemos que ahora, como Freddy está en la cinta transportadora, Freddy es inocente, ¿ok? Esto es como el juego de Among Us, o sea, ese juego de impostor, que significa, en español significa entre nosotros, ¿ok? Esta es la manera de reparar el animatrónico. Tienes que mantener en mente que Freddy es inocente. Ahí puso el sonido. Este sonido de estática significa que ahí empezó a sonar la música. Significa que acá está la marioneta, pero no sabemos si es culpable o no. Así que tenemos que estar un rato acá viendo si deja alguna pista. ¿Las pistas cuáles son? Huellas en la lente de la cámara. Puede ser el parpadeo de luces o que la cámara se mueva alocadamente. Pero lo de la cámara no funciona en la noche 1, ¿ok? Ni en la noche 2, creo que es en la noche 3. Y en la noche 2 recién aparece lo de las huellas, así que ahorita lo que nos vamos a fijar son las luces parpadeantes. No estoy segura si en la noche 1 aparecen las huellas, pero por las dudas hay que buscarlas, ¿ok? Pero más que todo son las luces parpadeantes, según el mensaje que había ahí. Ahí pareciera, pero no fue un destello como si se cerrara el ojo, ¿ok? Nunca se deja de ver el animatrónico. Hay un parpadeo, pero el animatrónico se sigue viendo, ¿ok? No hay una como interrupción leve de la cámara, no. Así que nada de esto es una interferencia paranormal. Una buena estrategia es que a medida que te vas dando cuenta cuál no es, lo puedes ir reparando, ¿ok?
Lo que pasa es que yo no quiero estar segura de quién es para irlos a reparar. Ahí hubo un destello. Otro. Sabemos que Freddy no es, así que tiene que ser este. Tiene que ser Foxy. ¡Tiene que ser Foxy! De todas maneras, para asegurarnos, nos vamos a buscar a Bonnie a ver si se porta mal. ¿Ok? Acá está Bonnie. Eso que no te confunde ese destello. ¿No? Se fue. Pero algo así parecido es cuando es un destello. Cuando se ve que desaparece un poco el animatronic. ¿Ves ese destello? Ya va, se fue Freddy, ya va. Ese destello así, que es más evidente. Como un parpadeo más fuerte. Eso es Foxy. Foxy es el impostor. Es el culpable de todas las desgracias. A ver, dale. Chica no es. Bien. Podemos ir reparando. Mira, yo demoré a propósito realmente para que ustedes vieran cómo se baja la estabilidad y para que veas que tú tienes que ir arreglándolas, ¿ok? Antes de reparar el animatronic te conviene arreglar uno que otro, ¿ok? Así que arreglamos a Chica que tenía 17. Vamos acá, sabemos que ella no es, porque si no nos hubiera matado ya. Vamos a elegir a Bonnie. Ya vamos poniendo a Foxy aquí. Investigación completada. Paul Beer está esperando por ti. O sea, por nosotros. Por ti. Muy bien, ahora vamos a la noche 2. Muy bien. Vamos a hacer la noche 2. Esto va a ser muy interesante porque ahora, bueno, van a aparecer pues, las huellas esas interesantes, ¿verdad? Y también, ¿por qué no? El flashlight, ¿ok? Acá está el mundo en 3D, que para mí en realidad no tenían por qué haberlo hecho. Lo que hace es que menos equipos sean compatibles y este mundo en 3D no es la gran cosa. Debe ser difícil quizás hacerlo en Clint Fusion, ¿verdad? Pero es en blanco, es en gris, es feo, ¿ok? Así que no... Bueno, está diciendo que tiene miedo. Dice que por mucho tiempo ha estado oculto ahí, ¿verdad? No, en realidad sí puede, aunque esté muerto, sí puede volver al mundo real, pero no quiere, tiene miedo. Y que necesita de nuestra ayuda. Que está cansado de tenerle miedo a ella. Bueno, que ella prácticamente lo quiere destrozar, romper. Y bueno, quiere ver si puede de una vez por todas atrapar al fantasma, ¿ok? Con nuestra ayuda, claro. Así que... como siempre, elegimos a la marioneta porque es más difícil la detección. De todas maneras ya vas a ver que luego voy a elegir a otros para ver si tengo la chance de que toque la marioneta y ustedes puedan ver cómo evitarla. Pero por ahora, mientras inicia la noche, te conviene iniciar la noche con esta, ¿ok? Ya lo reparamos, sabemos que la marioneta es inocente, no tengo que usar el audio.
Bueno, vamos a estar acá pendientes, tanto de las huellas como del flashlight, ¿ok? Así que mucho ojo. Tenemos a Foxy. A veces no te precipites tan rápido, ¿ok? Hay una mano ahí arriba, hay otra y dejó la sala. Eso significa que es Foxy, no cabe duda de que es Foxy, ¿ok? Cuando está tan alta las cámaras te conviene darle de una vez a la tecla espaciadora para que no se vayan desestabilizando cada vez más, ¿ok? Vamos a darle otra vez a la marioneta porque están todos bastante altos, ¿ok? Pero a medida que se vayan desestabilizando cada vez más, elegimos otro personaje. Pero ahora, como me es cómodo no tener que utilizar el audio porque detectar a la marioneta es más difícil, pues prefiero elegir a la marioneta, ¿ok? Ahí apareció una huella. Cuando... Mira. Eso es evidente que Freddy deja manos cuando entra y cuando se va. Las manos aparecen cuando alguien se va. Y estaban del lado de... Mira, acá está la huella de nuevo, pero está Foxy. Foxy no se ha ido, por tanto Foxy no es. ¿Ok? Ese fue alguien que llegó primero y se fue y dejó la huella. Lo que no quieren es tratar de confundir, ¿ok? Ya le hice una llamada a Foxy, porque sé que no es Foxy. Sabemos que es Freddy, pero que tenemos que estar seguros antes de meter la pata. Así que... ¿Cómo tarda esto, ¿Ves? Si hubiera sido Foxy me hubiera matado. Tú no puedes llamar a un animatrónico que está poseído, por tanto... Si estuviera poseído de chica, cuando llegue al final de la cinta transportadora me mata. Pero sé que no es chica. Es Freddy, sé que es Freddy. Porque Foxy se va y no deja ninguna huella. Dale. Ahí está. Se escuchó el sonido. Cuando llega al final de la cinta transportadora se hace ese ruido. Y se selecciona manteniendo la tecla espaciadora, ¿ok? Llamé a Bonnie, por tanto Bonnie esta vez va a ser inocente. Tenés que hacer la llamada antes de que el espíritu posea a los animatrónicos. Es una buena estrategia llamarlo antes porque entonces, uno, que lo reparás y segundo, que sabes que es inocente, ¿ok? Ahora sí tengo que poner el sonido. Mira, hay una huella y no está la marioneta, así que no fue la marioneta. Ahora está la marioneta por el sonido. Pero no sabemos si es Freddy o si es chica, así que... Ahí apareció otra huella. Ah, no. Esa sin duda tuvo que haber sido ella. Tuvo que haber sido la marioneta, porque en cuanto se escuchó que terminó la canción, apareció una huella. Así que no cabe duda que es la marioneta. No cabe duda. Muy bien. Ahí tenés un ejemplo de la marioneta que apareció la huella, ni bien se fue, ¿ok? Y después otro día te voy a explicar más cosas. Si te gustó, dame un like, suscríbete y hasta luego. Ah, pero primero la cinta. No te vayas porque vamos a ver la cinta juntos. Eso por si no lo... Bueno, seguramente ya lo habrás visto, ¿de acuerdo? Pero bueno. Ahí empieza.
Primero se escucha el sonido y después aparece la imagen. Ahí está. Ahí viene con un brazo. Muchos ya habrán visto este juego, porque el fin de semana todo el mundo se puso a jugarlo como loco. The Mangle, dice ahí. O sea que están juntando piezas para armar a The Mangle. Bien, ya sabes entonces, espero que estos consejos te sirvan para pasar la noche 1 y 2 y después ya veremos con la noche 3, 4, 5, 6, ¿ok? Hasta luego.